El sur de China continúa sufriendo inundaciones masivas, pero la prensa china hace propaganda con la tragedia. La administración Trump está considerando una prohibición de viaje contra todos los miembros del Partido Comunista Chino. Un analista dice que Estados Unidos está en una guerra fría que podría ser más difícil que la de la Unión Soviética. Las 10 prohibiciones en creencias para los miembros del Partido Comunista. Este documento estipula lo que tienen prohibido hacer los miembros del partido e incluye aspectos de sus vidas personales. Y el fiscal general de Estados Unidos dice que el 80% de los casos de espionaje económico en el país se relacionan con China. Pide a los estadounidenses que se unan y resistan los intentos del PSC por aumentar su influencia. Bienvenidos a China en Foco, soy Julián Bertone. Mientras las inundaciones continúan causando estragos en el sur de China, la prensa estatal únicamente hace propaganda. Sus informes solo se centran en lo que llaman eventos positivos, como rápidos tiempos de respuesta de emergencia y hermosos paisajes, sin cubrir la devastación real. China está luchando con la peor inundación en décadas. Hasta ahora, casi el 90% de las provincias de China fueron afectadas, mientras que más de 2 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Pero los medios de comunicación chinos parecen estar embelleciendo el desastre y atenuando la devastación. En la provincia de Jiangxi, una de las más afectadas por el agua, un residente nos contó anteriormente que la situación en el lugar es realmente grave. Estamos en una situación muy miserable. Los terraplenes se rompieron y el agua se está desbordando. Otros están atrapados en sus casas sin suministros básicos. Ahora no tengo nada de comida, ni siquiera tengo arroz en casa. ¿Qué debo hacer? Ambos residentes viven cerca del lago de agua dulce más grande de China, Poyang, y sufrieron su desborde. El mismo día en que el agua del lago superó el nivel de alerta de inundaciones, la agencia de noticias estatal publicó un video en internet. En él dicen que a medida que el agua del lago sigue subiendo, partes de la carretera quedan sumergidas y como resultado se ve emerger una hermosa carretera sobre el agua. A principios de julio, cuando Wuhan se vio afectada por fuertes lluvias e inundaciones, la prensa estatal china publicó un informe alabando el paisaje de la ciudad después de las lluvias. Un internauta chino escribió un artículo para expresar su sorpresa por los intentos de la prensa de dar un giro positivo a los informes sobre el desastre. Escribió: "Nuestros medios de comunicación están tratando de crear un mundo hermoso para nosotros. En su mundo la inundación no dañó ninguna carretera, ni barrió ningún puente o casa, ni tampoco arrastró automóviles". Un residente de Hubei dijo que piensa que es una de las características de la prensa china. Distorsionamos su voz para proteger su identidad. Pueden utilizar la llamada energía positiva en cualquier cosa mala. Para usar un modismo popular, pueden convertir un funeral en una fiesta. El Partido Comunista Chino usa la frase energía positiva en su propaganda. Lo hace para centrarse solo en el lado positivo. Según el régimen, las crisis, las muertes y las críticas al Partido Comunista se consideran energía negativa. Si se produce un desastre, la propaganda siempre se enfocará en la victoria y el éxito de la gestión de emergencias. No hablarán del sufrimiento. El señor Liu dijo que algunos chinos están muy molestos con esta propaganda. Pero no hay escapatoria. En este momento, China no tiene libertad de expresión. Mucha gente que trabaja en la prensa no quiere difundir la propaganda, pero tiene que hacerlo, porque lo exige el régimen. En 2017, el líder chino Xi Jinping dijo que los medios de comunicación estatales deben difundir y transmitir energía positiva. Otro tema comúnmente visto en los llamados reportajes positivos es el uso de imágenes tomadas por drones. Un profesional de los medios chinos dijo que esto tiene una razón. En un artículo escribió: "El dolor no se registra en filmaciones como estas. Cuando llega una inundación, destruye casas, ahoga a los cerdos o a las personas y sus cuerpos se dejan pudrir. Cuando el agua llega, deja basura por todas partes. Estas son algunas escenas bastante malas, pero no aparecen en las tomas aéreas". Durante casi 50 días, el líder chino Xi Jinping no visitó ninguna zona afectada por las inundaciones en China. Su ausencia provocó preguntas sobre su paradero. En medio de estos interrogantes, un par de fotografías inusuales se volvieron virales en China. La primera imagen muestra un cartel con la foto de Xi Jinping acompañado por 2 funcionarios locales inspeccionando una región. La segunda foto muestra a 3 hombres caminando con el agua a la cintura mientras intentan rescatar el póster pegado a la cartelera. No se pudo confirmar la hora y el lugar del incidente, pero el texto del cartel indica que ocurrió en la provincia de Hunan, en el centro de China. Situaciones similares son comunes en Corea del Norte. Según la prensa local, en 2012, un estudiante de 14 años murió en una inundación mientras intentaba rescatar retratos de antiguos líderes norcoreanos.
Ahora veamos otro significado de la frase hecho en China. Aquí hay un ejemplo de algo sólido como el acero. Un templo budista de más de 700 años de antigüedad en la provincia de Hubei sobrevivió a la prueba del tiempo y todavía se mantiene fuerte a pesar de los actuales niveles históricos de inundación. El Partido Comunista Chino trabaja para fortalecer el control ideológico sobre sus miembros. Según la revista Bitter Winter, los miembros del partido en una ciudad del noroeste de China recibieron en mayo un documento llamado Las 10 prohibiciones en creencias para los miembros del Partido Comunista. El documento estipula lo que es y lo que no es aceptable para los miembros del partido, incluidos aspectos de sus vidas personales. Por ejemplo, tienen prohibido ser religiosos, no pueden llevar o exhibir cualquier cosa relacionada con la religión, ya sea en sus casas o en el trabajo. Tampoco se les permite visitar lugares de culto, salvo por razones de trabajo. Asimismo, no pueden hacer viajes de negocios, actividades turísticas o tomarse vacaciones con el fin de participar en actos religiosos o solicitar bendiciones en templos o iglesias. Incluso tienen prohibido mejorar su moralidad si lo hacen en nombre del budismo o de Dios. Una ciudad del Tíbet ni siquiera permite a los miembros del partido prometer que dejarán de jugar, fumar, beber o matar en nombre de Buda o de Dios. Según el informe de Bitter Winter, 6 funcionarios de un pueblo de una ciudad en el centro de China tuvieron que hacer una autocrítica por donar dinero para la construcción de un templo el año pasado. En otro caso similar, a una miembro del partido en el noroeste de la provincia de Liaoning se le ordenó escribir una carta de reflexión y autocrítica después de que la escucharan decir gracias a Dios. Las autoridades también enviaron gente a su casa con el fin de destruir sus textos religiosos y cuadros. Como resultado, todos los creyentes de su vecindario también fueron investigados. La Organización Mundial de la Salud está enviando un equipo a Wuhan, la ciudad china donde surgió el virus del PSC, para investigar los orígenes de la pandemia. Sin embargo, no dijeron si visitarán el Instituto de Virología de Wuhan, que lleva a cabo investigaciones y estudios sobre virus y enfermedades infecciosas. La OMS se niega a dar detalles de los lugares y personas que sus investigadores visitarán, aunque se entiende que las autoridades chinas vigilarán todos sus movimientos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que prevé que la investigación será completamente blanqueada. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, pidió al pueblo y a las empresas estadounidenses que se unan para resistir a los intentos del Partido Comunista Chino de tener más influencia. El 80% de los casos de espionaje económico en Estados Unidos se relacionan a beneficios del régimen chino. Barr dice que el PSC utiliza una serie de tácticas depredadoras e ilegales para tratar de infiltrarse y dominar Estados Unidos y en última instancia reemplazarlo como superpotencia mundial. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, expresó un sentido de urgencia hacia el pueblo y las empresas estadounidenses para que se unan y aseguren las libertades y la prosperidad del país. Barr señaló que el Partido Comunista Chino insiste en forzar el territorio estadounidense para instalar el espionaje, la coerción y la censura. A world marching to the beat of the communist Chinese drum will not be a hospitable one for institutions that depend on free markets, free trade, or the free exchange of ideas. Durante años, el régimen comunista ha socavado el sistema de libre mercado de Estados Unidos. Un ejemplo, la dependencia de Estados Unidos hacia China para suministros médicos llevó a arriesgar un sinnúmero de vidas durante la pandemia del virus. The PRC hoarded the masks for itself, blocking producers, including American companies, from exporting them to other countries that needed it. Pero no se detiene ahí. La influencia del PSC en el sistema de libre mercado de Estados Unidos se remonta todavía más atrás. Estados Unidos solía ser el mayor productor de tierras raras del mundo, pero desde los años 80 el Partido Comunista Chino se infiltró y dominó esa industria. Así se produce lo que Barr llama un peligroso riesgo de dependencia, ya que Estados Unidos depende de China para alrededor del 80% de todas las importaciones. Is America's top supplier, accounting for about 80% of our imports. The risk of dependence are real. Junto con el control económico del Partido Comunista, Barr también señaló la censura del régimen en el mundo del espectáculo, especialmente en Hollywood. Uno de los muchos ejemplos se encuentra en la película Guerra Mundial Z. La historia original de la película de zombies incluía un virus que se inició en China, pero el director tuvo que recortar esa parte con la esperanza de alcanzar el mercado chino. Además, dice Barr, el Partido Comunista está censurando a los estadounidenses comunes y corrientes en la vida cotidiana. Hollywood is far from alone in kowtowing to the PRC. America's big tech companies have also allowed themselves to become pawns
of Chinese influence. El fiscal general alienta a los ciudadanos y a las empresas estadounidenses a reevaluar la relación con China, porque según él, nadie debe subestimar el ingenio del régimen chino. Barr dice que el carácter fundamental del PSC nunca cambió y no está más cerca de la democracia ahora que durante la masacre de la plaza Tiananmen. La administración Trump está considerando prohibir la entrada de Estados Unidos a todos los miembros del Partido Comunista Chino. Un analista dice que Estados Unidos está en una guerra fría que puede ser más dura que la de la Unión Soviética. La administración Trump está considerando prohibir la entrada al país a todos los miembros del Partido Comunista Chino y sus familias. A los que ya están en los Estados Unidos se les podría revocar el visado y ser expulsados de ser aplicada la prohibición. La Casa Blanca aún no hizo comentarios sobre el tema. El comentarista de Asuntos de China, Tang Yingyuan, dijo que al apuntar específicamente al partido, Estados Unidos está deslegitimando al régimen comunista, lo que es un elemento clave de una guerra fría. El desacoplamiento ideológico es una señal importante de que una nueva guerra fría ya está tomando forma. El mes pasado, la administración hizo hincapié en la diferencia entre el régimen y el pueblo chino. Let me make it clear. We have deep respect and admiration for the Chinese people. The United States has a long history of friendship with the Chinese nation. But the Chinese Communist Party does not equal China or her people. Según se informa, la prohibición de viajar a Estados Unidos también incluye a los miembros del Ejército Popular de Liberación y ejecutivos de las empresas estatales, muchos de los cuales probablemente sean miembros del partido. Tang dijo que esto significaría que las comunicaciones entre Estados Unidos y China en el campo militar quedarían suspendidas, y el impacto en la economía de China también sería enorme. Si todos los altos directivos de empresas estatales no pueden entrar a Estados Unidos, eso significa básicamente que estas empresas ya no pueden hacer negocios aquí. El medio estatal chino, Global Times, indicó que la medida probablemente sería seguida de medidas recíprocas de China, pero Tang señaló que sería difícil que cualquier medida de respuesta sea igualmente efectiva. Tal vez prohíban a los estadounidenses entrar en China o prohíban a los empresarios estadounidenses comerciar en China. Pero este tipo de resultado podría ser exactamente lo que la administración Trump quiere ahora mismo. La administración quiere que las empresas estadounidenses dejen rápidamente China y vuelvan a Estados Unidos. Esta es una dirección en que la administración siempre ha estado trabajando. Si el PSC realmente toma tales medidas, se disparará a sí mismo en el pie. En China hay más de 90 millones de miembros del Partido Comunista. Tang dijo que aunque muchos no se unieron al partido de todo corazón creyendo en su ideología, siguen apoyando sus fechorías por intereses económicos. Muchos se unieron al partido por interés personal. Sabemos que bajo el régimen comunista, si eres miembro del partido, tendrás muchos privilegios, como ser promovido. Objetivamente hablando, aunque no hayan participado en ayudar e incitar la tiranía del Partido Comunista Chino, violar los derechos humanos o cometer crímenes, pertenecer al mismo es una forma de apoyarlo, y al pagar las cuotas de membresía se lo está apoyando financieramente. Tang dijo que la mejor manera de que el pueblo chino evite las sanciones de Estados Unidos podría ser retirándose del partido. Algunos ya pueden estar considerándolo. Desde que los medios de comunicación informaron sobre la posible prohibición de viajes para los miembros del PSC, Google Trends muestra que el volumen de búsqueda para la palabra en chino renunciar al partido experimentó un fuerte aumento. Tang dijo que la actual confrontación de Estados Unidos con el PSC podría ser más difícil y arriesgada comparándola con la Guerra Fría. En ese momento era una situación en la que había una línea entre los dos lados, una frontera clara, así que si querías penetrar profundamente en la esfera de la influencia del otro lado, era realmente imposible hacerlo. Durante los 40 años, desde que Estados Unidos estableció una relación diplomática con la China comunista, siempre se vio a China como un socio estratégico y fue tratada como un amigo. Es decir, en los 40 años, Estados Unidos no estuvo en guardia contra el PSC y no tomó ninguna precaución. Y eso es precisamente lo que el PSC aprovechó. Usó la apertura y libertad de Estados Unidos para infiltrarse masivamente en el país, y tal infiltración se da en todos los campos. Dijo que algunos ejemplos incluyen a medios estatales del PSC que transmiten abiertamente propaganda comunista en Estados Unidos, el uso de los institutos Confucio para implementar la censura de China en campus universitarios y también económicamente, al controlar cadenas de suministros claves para Estados Unidos o su industria farmacéutica. El Partido Comunista Chino ya alcanzó tal nivel que puede restringir uno de los derechos más básicos del pueblo estadounidense, uno de los derechos más básicos otorgado por la Constitución, que es el derecho a la libertad de expresión. No importa cuán poderosa haya sido la Unión Soviética antes, nunca logró llegar a tal nivel. Señaló que Estados Unidos probablemente necesita hacer más de lo que hizo con la Unión Soviética para tener éxito en esta nueva Guerra Fría.
Después de aprender el valor de la libertad de expresión y la democracia, un ex censor de Internet de China dejó atrás el pasado y desertó a Estados Unidos. En una entrevista exclusiva de 3 partes, expone el complejo sistema de censura del Partido Comunista Chino o PSC y cómo el régimen se infiltró en el mundo libre. En esta tercera parte abordamos la persecución del PSC a la práctica espiritual Falun Dafa. Liu Lipeng trabajó durante años censurando contenido online para Weibo, una red social china parecida a Twitter. Su experiencia le da una comprensión única de por qué el pueblo chino tiene un miedo tan arraigado al control del habla por el régimen. Los censores de Internet saben de primera mano cómo la policía china usa los registros de censura para arrestar y acosar a la gente, simplemente por hacer comentarios que el PSC no aprueba. Liu nos dijo que sus compañeros de trabajo no se hablan mucho, ni siquiera durante el almuerzo. La censura del PSC te recuerda lo aterrador que puede ser hablar, te hace preocupar por las consecuencias de tus palabras y te hace sentir el miedo que el PSC quiere constantemente que experimentes. En China, una persona debe pasar por una estricta verificación de su identidad para poder subir contenido a Internet o a plataformas de intercambio de video. El solicitante debe tomar fotos de sí mismo mientras sostiene su documento de identidad. Liu lo comparó con las fotos tomadas a criminales. Dice que el propósito es facilitar que la policía local te encuentre si criticas al régimen en Internet. Explicó que a sus ojos China se convirtió en lo que George Orwell describió en sus novelas Rebelión en la Granja y 1984, donde un Estado totalitario busca controlar cada faceta de la vida de las personas. Añadió que vivir bajo ese tipo de control incluso puede distorsionar la personalidad de los chinos. Es como el doble piensa del que habla George Orwell. La gente puede adoptar un comportamiento perturbado debido al miedo. Aunque no estés de acuerdo con algo, puede que hagas o digas lo contrario. Liu dice que la censura del PSC y las amenazas que acompañan la censura hicieron que la gente se autocensure. Para mantenerse a salvo y protegerse a sí mismos y a sus familias, la gente comenzó gradualmente a censurarse a sí misma, y a medida que pasó el tiempo se acostumbraron a esta forma de vida. Su habilidad para buscar y reconocer la verdad se desdibujó y se volvieron indiferentes a ella. Al Partido Comunista Chino no le importa si estás de acuerdo con él. Lo que quieren es que le temas al cañón de sus armas. Liu explicó que hay 2 frases sensibles a las que el PSC teme más: protestas de la Plaza Tiananmen y Falun Gong. Nos dijo que usarlas en Internet está absolutamente prohibido. Protestas de la Plaza Tiananmen se refiere al movimiento democrático de 1989 en Beijing. Dentro de la Plaza Tiananmen, en el centro de Beijing, los soldados chinos abrieron fuego contra estudiantes y ciudadanos desarmados e incluso atropellaron a algunos de ellos con tanques. Se estima que murieron miles de personas, aunque el régimen comunista chino afirma que nadie murió. La otra frase sensible se refiere a Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, que es una disciplina espiritual y tradicional china practicada por decenas de millones de personas en todo el mundo. El régimen persigue a la práctica desde hace más de 2 décadas y usó sus medios de comunicación controlados por el Estado para difundir propaganda difamatoria. Como resultado, las personas que practican Falun Gong usaron los limitados recursos disponibles para combatir la campaña de desinformación. Incluso escribieron en papel moneda los principios esenciales de la práctica: verdad, benevolencia y tolerancia. La persecución a Falun Gong aún continúa en China. Todavía sucede en este momento. En China todavía se puede encontrar el mensaje de Falun Gong en los billetes. Falun Gong es la frase sensible número 1 en China. Incluso mencionar las palabras Falun Gong tiene consecuencias. Si lo haces en Internet, tu cuenta será borrada inmediatamente. Los principios fundamentales de Falun Gong, verdad, benevolencia y tolerancia, son reconocidos como valores universales por el mundo libre, pero no por la China comunista. Creo que hay un criterio, una cuestión fundamental, para medir la actitud del PSC hacia la libertad. Es si permite la práctica de Falun Gong. Dado sus 10 años de experiencia en la censura de Internet y el agudo contraste entre el mundo libre y China, nuestro reportero le preguntó a Liu si tenía algún consejo para los actuales censores de China. Después de considerar silenciosamente su respuesta, dijo que le gustaría recordar a los censores de la web que no sacrifiquen sus valores humanos por un poco de beneficio personal. Añadió que quiere que entiendan que la libertad es la base de toda vida buena. Ustedes son jóvenes, lo que ven, usan, les gusta, son todos productos del mundo libre. Si destruyes el mundo libre, ¿a dónde más vas a ir? La censura en Internet sigue siendo cada vez más estricta en China, y el régimen está trabajando para proyectarla a otros países también. Por su parte, Occidente está imponiendo sanciones para contrarrestar el control que ejerce China a través de aplicaciones y la web. Gracias por mirar China en Foco de NTD.
Estamos aquí para brindarles las últimas noticias de forma honesta e imparcial. No olviden poner me gusta y suscribirse a nuestro canal para más actualizaciones de lunes a viernes. Nos vemos la próxima.